Señor. Vamos a estudiar en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Vamos a estudiar un poco acerca de la historia de la higuera estéril. Si lo encuentran, hermano, pueden decir un amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Nuestra idea central de este mensaje, mis queridos hermanos, habla sobre el juicio de la higuera estéril. El juicio de la higuera estéril. Aquí vemos una narración de Mateo, tanto Lucas también narra esta historia. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba en camino hacia Jerusalén, Él iba en camino para ir a predicar en medio de los judíos. Entonces, cuando Jesús iba entrando en la ciudad, mucha gente dieron la bienvenida del Señor Jesucristo. Muchos tendían de sus mantos y también ramas de los árboles cuando Él entraba en Jerusalén. Entonces, después de ese retorno de Jesús hacia Israel o hacia Jerusalén, Él sale después de entrar en Jerusalén, sale con sus discípulos. Y luego, un día siguiente, Jesús entra nuevamente a Jerusalén en la mañana. Y la historia de la higuera estéril, hermanos, Jesús va en camino hacia Jerusalén, y de repente Jesús sintió hambre, dice la Biblia, sintió hambre. Entonces Él vio una higuera en el camino, y entonces Jesús se acerca a la higuera y Él observa una higuera frondosa, llena de hojas. Entonces Él quiso tomar uno de los frutos de esa higuera, pero cuando Jesús llega, hermanos, se topa con la sorpresa de que esa higuera no traía nada de fruto. Entonces Jesús automáticamente le dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y sucede algo, al instante la higuera se seca, dice Mateo en su narración. Entonces, hermanos, viendo, Lucas dice en el libro de Lucas, hermanos, o Marcos 11, 12 al 14 dice: ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Hay una pregunta aquí, hermanos: ¿por qué Jesús maldijo a la higuera? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, muchos comentaristas dicen que era irrazonable, o que el Señor maldijera un árbol, no tendría sentido. Pero aquí, queridos hermanos, los estudiosos dicen que fue un tiempo más o menos abril o mayo cuando el Señor entró en Jerusalén. Y los estudiosos dicen que la higuera produce un fruto antes de la cosecha de los higos, y ese fruto se llama brevas.
Las brevas también es un fruto comestible que produce la higuera, hermanos. Pero ese árbol no tenía ni siquiera brevas para comer o para que el Señor saciara su hambre en ese momento. Entonces automáticamente el Señor lo maldice la higuera. Y eso nos da a entender, mis queridos hermanos, que era un árbol estéril y merecía ser maldecido porque en ningún momento va a producir fruto esa higuera. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, qué significa esto que hizo el Señor Jesucristo. ¿Significa algo para los judíos, para Israel, para los discípulos o para la iglesia en nuestra actualidad? Sí, hermanos, esta higuera simboliza, es un símbolo que representa a Israel en un sentido más amplio, a aquellos que profesan religiosidad, pero carecen de vida espiritual. Su follaje visible simboliza una apariencia de religiosidad, mientras que la ausencia de fruto evidencia falta de obediencia y verdadera devoción. Esto es lo que pasaba con Israel, mis queridos hermanos. Esa higuera seca o estéril representa al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Jesús visitó a Israel, entró en Jerusalén, se le dio la sorpresa de que cuando él entró en el templo, hermanos, estaba llenos de cambistas, de los que vendían y compraban. Y eso es un símbolo de que ellos solamente eran religiosos. Decían que vivían la palabra de Dios, que eran activos en la ley mosaica, pero no era así. Ellos solamente aparentaban la falsedad. Entonces Jesús llega y los echa, hermanos, en el templo del Señor cuando Él les dice, la casa es casa de oración, pero ustedes han hecho cueva de ladrones, les decía el Señor Jesús. Entonces hubo un acto de maldición para ese pueblo. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel no recibió al Señor Jesucristo, y en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue saqueada por los ejércitos de Roma y por el emperador Tito. Fue destruido la nación de Israel, el templo, el segundo templo fue destruido, hermanos. Y eso es un símbolo que nuestro Señor Jesucristo hizo, por eso maldijo la higuera. Él no lo hizo a propósito. El Señor Jesús no lo hizo porque Él traía un enojo o porque se enojó sin ningún sentido, sino que Él maldijo a la higuera como símbolo del pueblo de Israel. Y los discípulos, dice la palabra, se asombraron. ¿Y cuál fue la razón del asombro de los discípulos? Lo vemos en el versículo 20, hermanos. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús utiliza la reacción de los discípulos ante la higuera seca para enseñarles sobre el poder de la fe, la eficacia de la oración y un compromiso espiritual auténtico. Ahora, hermanos, vamos a entrar en lo más profundo de nuestro tema. Jesús enseña a los discípulos. Tú y yo somos discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos aprendiz. Somos aprendiz. Discípulo significa aprendiz o también alumnos. Entonces, hermanos, hay 3 puntos que vamos a aprender en esta noche: el poder de la fe, la eficacia de la oración, compromiso espiritual auténtico. Punto 2,
el producto de la fe activa. Lo vemos en el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo enseña algo a los discípulos: mover montañas. Jesús utiliza la metáfora de mover un monte al mar para ilustrar que nada es imposible para quien tiene una fe genuina y sin duda. La fe, hermanos, la fe activa y la oración confiada son esenciales. Jesús enfatiza que la fe mueve el poder de Dios y debe ir acompañada de acción y confianza plena. Ahora, hermanos, vamos a estudiar un poco la naturaleza de una fe poderosa, una fe genuina. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos: si tenéis fe y no dudáis? Entonces ellos automáticamente podían hacer grandes cosas. Jesús enfatiza con mover una montaña, aunque era solamente un símbolo. Pero hay cosas en la vida de los discípulos y en la vida de los creyentes que pueda suceder cuando tú y yo tenemos una confianza puesta en el Señor sin dudar. Santiago 1:6 también lo dice, queridos hermanos. El dudar de la promesa y el poder de Dios es el gran estorbo que echa a perder la eficacia y el éxito de la fe. Hermanos, aquí lo que podemos aprender de la fe es que la fe es creer en lo que no se ve. Es esperar y tener certeza de lo que no podemos ver. Por eso el Señor usa la palabra a los discípulos. Queridos hermanos, Jesús enseña de que a los discípulos que no deben dudar, sino que deben tener una fe genuina en el Señor y podían realizar grandes cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros o cuando tú y yo hablamos a una persona? De repente le decimos a alguien: hermanos, esto es lo que me pasó hoy. Y de repente esa persona te responde o duda de tu palabra, te sientes ofendido. Y eso es lo que muchas veces pasa en nosotros como creyentes, cuando el Señor nos dice: cree solamente. ¿Y qué hacemos? Siempre las dudas, hermanos, están presentes. La duda se opone a nuestra fe. Por eso muchas veces no vemos el Señor actuar en nuestras vidas. También Marcos 9:23, Jesús les dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué, hermanos, trato de explicarles sobre la fe? Porque aquí, hermanos, en un momento vamos a llegar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe nos ayuda como cristianos a dar frutos en nuestra vida espiritual. Y en un momento vamos a llegar en esos puntos. El punto número 3 dice así: el resultado de una fe fructífera. El versículo 22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En el versículo 22, hermanos, nos dice algo muy importante nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 22
Si lean conmigo para entender, hermanos, dice así: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una vez más está la palabra creer. El versículo 22 no significa que un cristiano puede pedir todo lo que se le antoje y esperar recibirlo. Ha de orar en conformidad con las condiciones establecidas en la Biblia. Oigan, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a pedir en oración y creyendo y lo recibiréis, esto no significa, dice el comentarista, no significa que podemos pedir al Señor todas las cosas que se nos antoja como cristianos, sino que la Biblia enseña que tiene que ir en conformidad con las condiciones establecidas en la Biblia. Un ejemplo podría ser, queridos hermanos, pedir sabiduría. Lo dice Santiago 1:6, pedir sabiduría. Pedir protección, Salmos 91, 1 al 16. Protección contra temores y peligros. Estas son las cosas que va en conformidad de la Biblia. Y el Señor enseña que pidan. Todas las cosas podemos pedir, pero que van de acuerdo conforme a lo que el Señor enseña en su palabra. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. El comentarista Matthew Henry dice que la fe es como el alma, la oración el cuerpo, juntos hace un ser completo para cualquier servicio. Hermanos, lo que estamos diciendo aquí en este momento es que cuando tú llegas al Señor, oras, pide con fe y el Señor te escuchará. Pero como dije, tiene que ir en conformidad de lo que enseña la Biblia. Si la Biblia no lo enseña, un ejemplo, si llegas al Señor, Señor, te pido que me des un helicóptero, es ilógico dónde lo vas a parquear, dónde lo vas a navegar, ¿verdad? Pero si tú pides al Señor, Señor, dame sabiduría, lo que hemos aprendido con el hermano pastor, el Señor te lo dará. Sabiduría para que tú puedas producir los frutos como enseña Jesús a los discípulos. Y esto es muy importante, hermanos, ver esta historia de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en medio de sus discípulos. Conclusión, mis queridos hermanos. Este pasaje nos enseña sobre el juicio simbólico, la necesidad de frutos espirituales, la importancia de la fe y la eficacia de la oración, invitándonos a examinar nuestra relación con Dios y vivir de manera que nuestra fe se traduzca en acciones concretas y transformadoras. Advierte contra la falsedad religiosa y desafía a los creyentes a cultivar una fe fructífera y activa a través de la comunicación directa con Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña en esta hora de la noche. Él tiene hambre de nosotros y Él quiere que produzcamos los frutos espirituales. Y los frutos espirituales que el Señor quiere de nosotros, hermanos, en este tiempo, lo vemos en Gálatas. Quiero que busquen este último texto conmigo, queridos hermanos, en carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, es lo que vamos a leer en esta noche. Gálatas 5, 22 al 23.
Leemos, hermanos, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, bondad, fe. Pero lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Solamente vamos a enfocarnos en el versículo 22, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto es lo que nos enseña Gálatas 5, 22 al 23. Y estos son los frutos que el Señor anhela que cada creyente posea o pueda manifestarse en su vida, queridos hermanos, en nuestras vidas como cristianos. Por eso, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta noche. Hermanos, pedimos al Señor siempre que Él nos ayude a producir estos frutos espirituales que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si tú y yo podamos tener estos frutos del Espíritu en nuestras vidas, queridos hermanos, realmente el Señor nos mira como cristianos que realmente estamos produciendo fruto en nuestra vida espiritual. Así que esto ha sido nuestra reflexión en esta noche. Les invito, hermanos, a orar por un momento.